una pregunta ante todo. La familia Ude, que efectivamente era de Cisjordania, la gran mayoría de ellos, según lo que tengo entendido, se fue a Haifa, se fue a Kababir y adoptaron la religión musulmana Ahmadi. ¿Cuál es tu situación? En parte, mira, es una familia muy grande, está repartida en los países del Mediterráneo, los países árabes, en Siria, Líbano, Jordania y Palestina. Y de verdad que hace mucho tiempo no hay lazos entre una parte y otra de la familia. Y en parte han ido a Haifa, al Kababir. El jefe de los Ahmadi es Sheikh Mohammed Ode, tiene el mismo nombre que yo. Somos amigos, pero casi nada de familia. Ah, muy bien. Pero tu parte de tu familia no se hizo Ahmadi. No. Yo personalmente soy de origen musulmán, pero no practico ninguna religión. ¿Y cómo es que hablas español? Pues es una larga historia. Yo he nacido en Nicaragua, pero salí muy niño de Nicaragua, quiere decir que no he adquirido el idioma de Nicaragua, pero cuando ya terminé el bachillerato fui a Cuba a estudiar medicina, y allí tenía que aprender el español para poder estudiar. ¿Eres médico especialista en qué? Soy médico, he hecho medicina general en Cuba y me he especializado 2 veces en España, una vez de odontólogo y la otra vez más académica es virología. Dime, ¿cómo ves la situación del corona en la autoridad palestina? Pues mira, de las pocas veces que la Autoridad Nacional Palestina ha adelantado muchos otros países con respecto a las medidas que han tomado para enfrentar la pandemia del virus corona, el coronavirus, por una sencilla razón, porque la Autoridad Nacional Palestina tiene pocos recursos, por lo tanto se recurrió más a la prevención porque no tienen medios de tratamiento. Y ha resultado porque hasta hoy día, lo que se han registrado en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, casi 300, han muerto 3, desgraciadamente, se han curado casi 70, por lo tanto estamos en los límites mínimos de la pandemia. ¿Ves colaboración entre la autoridad palestina y las autoridades israelíes en el caso de la pandemia? La verdad sí hay, en parte sí hay cooperación y colaboración. No sé si te acuerdas o si has seguido al principio de la pandemia, cuando llegó los primeros casos a Israel y a Palestina, pues el presidente palestino ha hecho una llamada al presidente del Estado de Israel para proponerle una cooperación, enfrentar juntamente a esta pandemia. Realmente hay actos, no sé si son por decisión o por interés, porque todos los países están afectados económicamente. Israel recibe diariamente casi 150.000 trabajadores palestinos y esto es la parte más débil de enfrentar el tema del corona, y es un cuchillo de doble filo. No solamente afectan a los palestinos, sino pueden transmitir enfermedades de allá y viceversa, de allá para acá. Este es el punto débil. El resto de las cosas sí estamos cooperando. Cuando tenemos un caso de ciudadanos israelíes aquí, pues los informamos al Ministerio de Israel y ellos nos informan de los casos de palestinos de Cisjordania. Hay un problema con los de Jerusalén, con los residentes de Jerusalén. Estamos intentando resolverlo, pero no estamos aquí para hablar de problemas. Más bien quiero ver el lado más lleno del vaso que el lado vacío. Antes de pasar al vaso vacío, ¿qué es lo que me puedes decir de lo que pasa en la Franja de Gaza con el corona? Pues realmente la Franja de Gaza, por naturaleza del bloqueo, pocas posibilidades tienen de que hay pandemia ahí, porque nadie sale, nadie entra. Unos pocos que han entrado pues la han
hecho una cuarentena en las fronteras, en Rafah, y por lo tanto hay muy pocos casos y no creo que esto propaga y que haya una masiva afección del virus. Muy bien. Mohamed, tú has levantado una organización llamada Enemigos por la Paz. ¿Qué es esa organización? Sabes que no me gusta mucho el nombre, aunque es muy llamativo, porque siempre busco amigos. No soy enemigo de nadie, pero fue propuesta de mi querido amigo Diego Servieta, y cuando ya se propagó el nombre, pues era difícil cambiarlo, pues normalmente la paz se hace entre enemigos. Y esto es lo que estamos haciendo, la parte palestina, pues hemos formado un comité de interacción con la sociedad israelí desde hace 8 años casi, y estamos trabajando, yo formo parte de este comité, he hecho miles de encuentros con ciudadanos israelíes hablando de paz, buscando la manera de encontrar puntos comunes, porque realmente hablando podemos entendernos. La lógica entonces de la organización es, si hacemos reuniones entre ciudadanos, o sea, desde abajo para arriba, podemos impulsar la paz. Seguro, porque tenemos dos experiencias vivas. El gobierno de Israel ha firmado acuerdos de paz con 2 países árabes a nivel oficial, con Egipto primero y luego con Jordania, pero realmente no existe esta paz a nivel público porque el israelí está mal visto cuando va a Egipto o a Jordania y viceversa, cuando viene el egipcio Israel está mal visto. Lo que pretendemos es que cuando los gobiernos palestino e israelí firman una paz, que esta paz esté a nivel público también. Muy bien. ¿Cuáles son las razones por las cuales piensas tú que no se ha avanzado en el proceso de paz? ¿Cuáles son las razones fundamentales? Mira, yo creo que siendo enemigos podemos el uno endiablizar al otro. Y esto se entiende perfectamente. Si quitamos de enfrente los prejuicios, yo creo que todo se puede hablar y todo se puede resolver, porque el único problema en el mundo que no tiene una solución es la muerte. Todo el resto de los problemas se puede resolver y se puede entender. Y hablando la gente se puede entenderse, porque es muy difícil explicar lo que está pasando aquí a gente que está en afuera, que decirle que un joven israelí, si no es parte del ejército, que tiene 20 años, no sabe lo que hay detrás del muro. Y un palestino de 20 años tampoco sabe lo que hay, si no es trabajador en Israel, tampoco sabe lo que hay en el otro lado. Por lo tanto, yo creo que los políticos, y especialmente en la parte israelí, han construido un muro de doble cara, un muro material que impide la visión, que yo no puedo ver lo que hay detrás de este muro, lo que está detrás del muro no me puede ver, por lo tanto ha formado una barrera física, y esto conllevó a una barrera psicológica también, porque los medios de comunicación, sea aquí o allí, pueden debilizar el uno al otro y por lo tanto difundir información no es tan correcta el uno del otro, por lo tanto el de ahí me ve como enemigo, yo veo al de ahí como enemigo. Muy bien. Según lo que entiendo de tu teoría se ha creado muros y la imagen ha demonizado de un lado o de otro. A mí me interesa saber, evidentemente, yo estoy más del lado de aquí, del lado de Israel, porque vivo de este lado, pero el punto de partida de muchos israelíes hay cosas que son concretas, y es cuando los medios de comunicación de aquí, o las organizaciones, hacen un seguimiento de, por ejemplo, cómo desde medios oficiales de la autoridad palestina se miente y se dice que los israelíes están contagiando adrede a la población palestina con el corona. ¿Eso cómo lo ves tú?
No, no, mira, nadie ha dicho que los israelíes han tomado la decisión de contagiar. Nadie lo ha dicho y eso te lo puedo garantizar. Pero los hechos sobre el terreno desembocan en esto. Es decir, que este trabajador, que tú lo abres unas puertas ilegales en el muro o los alcantarillados para que pase ahí sin pasar control, yo creo que de una manera indirecta, es por intereses económicos, pues estás ayudando indirectamente, sin decisión, a que se propague la enfermedad. Aquí y ahí, no solamente aquí. Porque el día que permites, yo no sé si has seguido el tema de Calquinia, el día que abrieron los alcantarillados, los trabajadores pasaron por ahí, pues normalmente esto está cerrado para paso de aguas cuando llueve mucho, pues la abrieron para que los pasen los trabajadores. Estos trabajadores están fuera de control en Israel y fuera de control en Palestina. Por lo tanto, pueden ser contagiados y transmitir la enfermedad de aquí para allá o viceversa, de allá para acá. A ver si entiendo bien. El argumento que es que en Calquilia pasaron trabajadores palestinos a través del alcantarillado de agua. Sí, sí, ¿Quién sí, abrió sí. esa puerta? El ejército israelí. Entonces, eso es el argumento, por ejemplo, para que el primer ministro palestino diga que fueron contagiados adrede. No, 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 mira, él no ha dicho esto. Él dijo exactamente que esto es el punto más débil, son los trabajadores. Los trabajadores, si pasan sin control, sea por parte de los israelíes o por parte de los palestinos, serían un foco de transmitir la enfermedad en las dos direcciones, no solo para acá. Muy bien. ¿Qué consideras que el nuevo gobierno de Israel, que se acaba de acordar entre Gantz y Netanyahu, puede ayudar o fomentar llegar a un tipo de acuerdo, o piensas que va a ir para peor? Quien determina quién es el que gobierna en Israel es la elección del pueblo israelí. Eligieron a sus representantes en el Knesset, pues llegaron a un acuerdo azul y blanco con el Likud y han formado un gobierno. Ojalá que prospere en aras de servir a Israel y al proceso de paz palestino. Muy bien. Ok, ¿piensas que si el gobierno decide anexar unilateralmente parte de Cisjordania, ¿cuál piensas que va a ser la reacción de los palestinos? Yo no puedo hablar de una reacción directa o inmediata, pero sí, las reacciones en un futuro lejano, esto impide la posibilidad de una solución de dos estados, uno para los palestinos y otro para los israelíes, y por lo tanto es obligatoriamente recurrir a un país binacional, y esto no es favorable a largo y mediano plazo para las aspiraciones del pueblo de Israel. Ok, pero Muhammad, digamos lo siguiente, si el gobierno de Israel decide, por ejemplo, anexar parte de los territorios C, donde no viven prácticamente palestinos, hay 80.000 palestinos viviendo en territorio C, y permite una continuidad territorial en lo que se llama territorios A y B más parte de C. Yo no creo que los israelíes quieran anexar a 2,5 millones de palestinos como ciudadanos israelíes. O sea que no veo posible un Estado binacional, porque no creo que ningún gobierno israelí lógico decida anexar a la ciudadanía palestina. La alternativa a una anexión será un Estado que lo van a gobernar quizás después de la muerte de Mahmoud Abbas, cada zona por el que mande zonalmente, y eso a mí me preocupa mucho. ¿Cómo lo ves tú? Mira, vamos a ver las cosas desde otro ángulo. Si tenemos un prejuicio, pues sí, si somos el juez y el verdugo a la vez, podemos decir lo que queremos. Realmente es un territorio palestino reconocido por la legalidad internacional, por Naciones Unidas. ¿Por qué van a aceptar los palestinos que Israel anexione esta parte? ¿Por qué? No lo van a aceptar de ninguna manera, por lo tanto vamos a alargar el conflicto en el lugar de resolverlo. Y esto, los
palestinos que tienen buen juicio hacia un proceso de paz justo y duradero, pues no lo quieren. Ahora te digo, los extremistas en los dos lados les da igual que anexionen o dejan de anexionar porque quieren alargar más allá el conflicto y iremos pagando los dos pueblos más víctimas y más sufrimiento, lo que ellos solamente no quieren. ¿Cómo ves tú la solución, Mohammad, si hay una solución? La solución es muy sencilla, pues acatar las resoluciones de Naciones Unidas, las últimas resoluciones de Naciones Unidas, y puede ser a través de una mesa de negociación con intermediarios hábiles para ser intermediarios, no los norteamericanos, que se han puesto directamente del lado de Israel en contra no de los palestinos, sino de la legalidad internacional, porque el proceso que han puesto los norteamericanos es un proceso que demora todas las resoluciones de Naciones Unidas. Por lo tanto, una solución es muy sencilla. Los israelíes normalmente ponen pretexto de la seguridad. Yo creo que si seremos buenos vecinos, dos países que coexisten uno al lado del otro, que se respetan, pues no habrá en aquellos entonces este miedo del tema de la seguridad. Y no creo que un país nuclear como el caso de Israel, que va a tener miedo a 4 policías palestinos que como mucho llevan una AK-47 que se llama Kalashnikov. No creo que esto puede darle peligro a un Estado nuclear como el caso de Israel. Pero a la vez, estas armas nucleares que Israel tiene pueden ser efectivas en contra de otros países, pero nunca en contra de nosotros porque estamos al lado. Si tiran una bomba a Ramallah, pues va a estar afectada Modi'in, va a estar afectada Lud, va a estar afectada Tel Aviv. Por lo tanto, tenemos que encontrar una solución no violenta, no militar. ¿Tú consideras que los israelíes a veces exageran su sensación de inseguridad? Y si tomamos el caso de lo que ocurrió en la Franja de Gaza, ¿no consideras que es lógico cierta desconfianza de llegar a acuerdos y que después de esos mismos lugares disparen cohetes como ocurrió en la Franja de Gaza, por más que evidentemente tú no perteneces al Hamás ni piensas como una persona del Hamás? No, pero mira, el tema de Gaza, pues el que tiene la mayor parte de la culpa es el gobierno de Sharon en su momento, que ha hecho una retirada unilateralmente de la Franja de Gaza sabiendo y facilitando el armamento para los de Hamas. Porque si yo fuera israelí, de la mentalidad de Sharon haría lo mismo, porque mantener el pueblo palestino dividido pues es buen pretexto para no hacer paz con ellos. Ahora, esto no es la sociedad israelí, no es el pueblo de Israel, esto es una mentalidad de un líder militar que quiere mantener la división entre el pueblo palestino, entre Hamas y Fatah, entre Gaza y Cisjordania, para que no tenga que ir a una solución obligatoria, porque la paz es entre quien sea aquí o sea en el Vietnam o en Corea, no sé dónde, tienes que ceder algo. Entonces, si el gobierno en su momento, el gobierno de Sharon, no quería ceder nada, por lo tanto se mantenía la división. Ahora lo digo, hoy día, estaba hablando yo con Diego y me dice que hay una alarma de que los de Hamas están tirando cohetes. Digo, no, hombre, no ha llegado el final del mes para que esperen el dinero que viene de Qatar, que Netanyahu les manda en jeeps israelíes. Entonces, a ver cómo podemos entender, si consideras a Hamas tu enemigo que está lanzando cohetes a Israel y no te beneficia a la política de Israel, y le estás mandando $30 millones mensuales en maletas israelíes que vienen de Qatar. A ver, ¿quién me lo puede explicar? No, lo entiendo perfectamente lo que dices. Ahora, convive eso con otra situación, y es que si la policía palestina
las fuerzas de seguridad palestinas no colaborasen también con Israel, existe una situación que el propio Mahmoud Abbas y la autoridad palestina sean derrocados por el Hamas en Cisjordania. O sea, por un lado, Israel lo que ha decidido es permitir el paso del dinero donado por Qatar, como tú lo dices efectivamente, pero por otro lado, hay muchos analistas del Medio Oriente en tema de seguridad que afirman que si no fuese por la colaboración entre las fuerzas de seguridad de Israel y las fuerzas palestinas, las posibilidades de que Abbas sea derrocado en Cisjordania es alta. ¿Qué opinas tú? Todo lo contrario, mira, le puedes preguntar a los cuerpos de seguridad de Israel, no al gobierno. No estoy hablando de los políticos israelíes. Le puedes preguntar a los que llevan los cuerpos de seguridad en Israel. ¿Cuánto ha sido útil la cooperación en temas de seguridad entre la autoridad palestina e Israel? Yo le digo, la Autoridad Nacional Palestina ha evitado cientos de atentados en Israel porque es una convicción, no es porque es una labor, no es porque nadie nos está pagando un sueldo para hacerlo, porque no queremos violencia, queremos una paz justa, duradera entre nosotros y los israelíes, y si no la logramos ahora, tenemos la esperanza de poder lograr el día de mañana. Por lo tanto, estamos haciendo los yacimientos de una paz en nuestra sociedad. Esto que jamás podría derrocar a Mahmoud Abbas, yo lo digo, es una mentira, es una gran mentira. Jamás no puede derrocar a Mahmoud Abbas sin la ayuda de ajenos, sea la parte del gobierno de Israel o otros. Yo no quiero hablar de la hermandad musulmana, cuánto han hecho por que Hamas gane en Gaza. Hamas ganó en Gaza por armas que han pasado bajo los ojos de los generales israelíes. Muhammad, cuando uno de los argumentos de mucha parte de la población israelí que conoce el tema y que incluso enoja a la población israelí es el hecho que el 7% del presupuesto de la autoridad palestina sea destinada a pagarle sueldos a personas que están en prisiones israelíes, y la relación es que cuanto más años estás en prisión en una cárcel israelí, más dinero recibe tu familiar. Tanto es así que el gobierno de Israel decidió que por cada shekel que el gobierno palestino le entrega a una familia en prisión, se lo descuentan del dinero que tienen que cobrar por los impuestos, ya que Israel cobra los impuestos según el Acuerdo de París del año 1995. ¿Qué le podrías decir a un israelí que escucha que personas que están en prisión por asesinatos reciben sueldos de la autoridad que es nuestro socio para la paz? Digo que vamos a ver primero, poner los puntos sobre las IES para determinar quiénes son los que están en las cárceles israelíes. Según la ley israelí, los que tienen las manos manchadas de sangre no llegan al 1% de los presos que están en las cárceles israelíes. Y si reconocemos que este territorio ocupado en 67 es un territorio palestino y viene el ejército ocupante de Israel a detenerlos en Ramallah y en Calquiria y en Nablus, pues son libertadores, no son terroristas. Por lo tanto, si vamos a aplicar esta teoría de que son terroristas, pues todos los que han ido a crear el Estado de Israel en aquellos años, pues se catalogan como terroristas también. Yo no voy por este lado. Yo digo que estos palestinos que están en las cárceles tienen familias que deben recibir una ayuda del gobierno para que puedan vivir. Y usted y yo sabemos que la pobreza es el feudo del extremismo. Si dejamos a estas familias sin dinero, yo le digo que estas familias irán más allá de Hamas, mucho más allá de Hamas, serían mucho más extremistas. La gente que está en la cárcel, en su mayoría inmensa, son buenos palestinos, están encarcelados porque están exigiendo el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a la independencia, por lo tanto le han encarcelado. No estoy de acuerdo con la catalogación israelí de que son terroristas, no hay que pagarles, ni que platean el dinero que recaudan de los impuestos. No quiero hacer comparación porque el Estado de Israel
cuando un terrorista judío, como el caso de Yigal Amir, que ha matado al primer ministro de Israel, está recibiendo dinero del gobierno de Israel. Yo lo entiendo perfectamente, pero también el ciudadano israelí debe entender perfectamente cuando un chaval palestino tira una piedra a un jeep militar en el medio de Ramallah, lo encarcelan por 10 años, mientras que un chaval judío tira una piedra y no le pasa nada, 20 chavales de los, no sé cómo lo llaman, los jóvenes de las montañas, que estaban infectados de corona, estaban en un campamento militar por la zona del Mar Muerto, y se escapan y nadie dice nada. Un niño palestino, no estoy a favor de que tiran piedras, no estoy a favor de la violencia, pero supongamos que un chico tiró una piedra a un jeep en Ramallah. ¿Por qué viene este jeep a Ramallah? ¿Cuál es la razón que permite que este jeep venga a Ramallah? Dicen que por temas de seguridad. Vamos a ver, desde el año 2004, cuando se acabó la incursión de Sharon en Cisjordania, dime cuántos atentados han pasado en Israel. Casi ninguno. Casi ninguno, porque la gente también quiere vivir. Cuando un trabajador palestino no tiene medios de poder de dar pan a su familia, yo creo que lo estamos empujando para que sea extremista, para que sea antipacifista. Bien, ten en cuenta, Muhammad, que entre tanto en la ley internacional como entre académicos, terrorismo es asesinar o amenazar a asesinar a civiles, o sea, no combatientes, para conseguir objetivos políticos. O sea que la definición de terrorismo es muy clara. En base a eso, tú puedes decir, Yigal Amir fue un terrorista, asesinó adrede a un civil para conseguir objetivos políticos. La respuesta es sin duda. Pero lo mismo podemos decir de los que asesinaron 1.150 israelíes durante la segunda intifada, que fueron adrede, porque inmolarse en un autobús para asesinar civiles, eso es terrorismo duro y no se lo puede decorar. Está muy bien. ¿Y quién asesinó a miles de palestinos? ¿Qué hacemos con ellos? Si fue asesinato adrede, debe ser juzgado. Si un soldado, o por ejemplo, Baruch Goldstein, que asesinó a palestinos rezando en Hebrón, él lo que hizo fue un acto de terrorismo sin ninguna duda, pero Baruch Goldstein debe y es condenado por la inmensa mayoría de la sociedad israelí. No se lo decora a él, ¿eh? Pero está catalogado como un héroe, ¿no? No, Israel es bastardeado, salvo una mínima gente en Israel que lo considera un héroe a Baruch Goldstein. Vamos a ver, te voy a poner otro ejemplo. Yo no te he dicho al principio que vamos a ver el lado más lleno del vaso. No quiero meterme en la otra parte que es negativa, pero vamos a coger a Azaria, al soldado Azaria, que mató a aquel chico en Hebrón. Usted vio lo que pasó en la cadena de mercados de Rami Levi. Pues cada saco que se vendía es una agora para la familia de Azaria, para defender a Azaria. Usted me está diciendo que en el supermercado de Rami Levi la venta de productos iba destinado a un porcentaje de comida que se vendía. No, solamente los paquetes donde ponen la mercancía. El paquete, digamos que es una agora, pues esta agora va a defender a Azaria o a la familia de Azaria. Es decir, que si vamos a poner estos puntos como la iniciativa de discutir, yo creo que nunca vamos a llegar. Si vamos a mirar las narrativas de un lado y del otro, yo creo que son tan antagonistas que nunca podemos llegar a un acuerdo. Vamos a mirar hacia un futuro mejor para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, y no olvidarnos de la historia, porque nunca se puede olvidar de la historia, pero no estar atados a esta historia y a esta narrativa. Los judíos dicen que este territorio fue prometido por Dios
y los palestinos dicen que esto es nuestro territorio, por lo tanto nunca vamos a poder con esta mentalidad llegar a una solución. ¿Tú crees que es solucionable el problema de los refugiados palestinos? O sea, de acuerdo a la ley internacional, refugiado es claramente un tipo de persona, que es de hecho aquella persona que huyó de una guerra o que fue expulsada en una zona de combate y que no recibió ciudadanía de otro lugar. Sin embargo, la UNRWA tiene otra definición que es refugiado palestino y entonces los números son muy diferentes. El gobierno israelí dice que no hay ninguna posibilidad de otorgarle ciudadanía israelí salvo una cantidad mínima y simbólica de refugiados palestinos. Y la autoridad palestina dice oficialmente que es un tema que cada individuo debe solucionarlo y decidir él. ¿Tú crees que hay alguna solución a ese tema que es tan crucial? Sí, la solución es muy sencilla. Mira, vamos a ver, hay millones de refugiados palestinos en los países limítrofes de Palestina, digamos en Jordania, en Siria, en Líbano, en Egipto, en Irak, en parte en Irak. La Iniciativa Árabe de Paz ha propuesto una solución de 4 alternativas. La primera alternativa, que vuelvan al Estado palestino. Y la mayoría inmensa de ellos, porque vamos a ver, usted tiene idea que tenemos campamentos de refugiados en Cisjordania y en Gaza. Por lo tanto, esto no van a volver a Israel. Están viviendo aquí y son la mayoría. Son la mayoría. El problema está en 2 países fundamentales. Está en el Líbano y en Siria. Entonces, la Iniciativa Árabe ha propuesto las 4 alternativas. ¿Quién quiere volver al Estado palestino? Que vuelva. Es uno. ¿Quién quiere quedarse donde está? Es la otra alternativa. ¿Quién quiere irse a terceros países? A Australia, a Estados Unidos, es la tercera. Y la cuarta es que vuelva con la aceptación del gobierno de Israel a la Palestina histórica, a Israel. Entonces yo creo que mientras que somos enemigos, se ven las cosas muy grandes. Si somos amigos lo podemos entender perfectamente, podemos tener soluciones. Nadie se ha puesto a que Israel busca a 1 millón y algo de rusos, judíos rusos, y traerlos a Israel, o a los falasha y traerlos de Etiopía a Israel. Nadie ha dicho nada, nadie puede cuestionar que son ciudadanos de Israel. Por lo tanto, yo creo que hablando con buenas intenciones de lograr una paz podemos resolver los problemas más complicados. Menos la muerte, todo se puede resolver. Aquí tenemos un problema serio, porque yo estoy dispuesto a irme al sitio donde sea para buscar un pacifista, israelí o mundial, que pueda influir. El tema es que el gobierno de Israel, en todos los puntos de control que ha puesto fuera del muro, han puesto un cartel donde dice que los ciudadanos israelíes no pueden pasar. Y es una anécdota, es una anécdota. Yo creo que el soldado israelí también es un ciudadano israelí, ¿o no? Sí, pero Muhammad, no nos engañemos. Después de la intifada, después de la segunda intifada, y después del linchamiento de soldados que ocurrió en Ramallah, la población en Israel desconfía de lo que le puede pasar cuando entra la autoridad palestina. Y entonces, pero ¿tú crees que es injustificado? Pero usted no tiene idea de que, yo le he dicho, a partir de 2004, a partir de finales del 2004, que usted me diga cuántos israelíes han sido muertos o heridos en Cisjordania. Es decir, que a diario, no, ahora en el tema de corona no recibimos delegaciones, pero yo te puedo dar artículos en los medios de comunicación palestinos e israelíes de que a diario teníamos delegaciones israelíes aquí en Ramallah, a diario. Y recibíamos cientos... No, si yo entro a Ramallah, si Ramallah, Jericó y Belén son 3 lugares que no hay ningún problema en entrar, que tú sientes también la presencia de la autoridad palestina. Sin embargo, tú vas a Hebrón
o vas a Jenin, y yo veo mucho más presencia del Frente Popular de Liberación de Palestina ahí, o de Hamas en Hebrón, que la presencia de la Autoridad Palestina. No dudo, Ramallah, Jericó y Belén son ciudades donde la presencia de Mahmoud Abbas se siente, pero el resto de lugares no, y eso me preocupa a mí, porque si Mahmoud Abbas fallece, porque todos vamos a morir, me preocupa qué puede ocurrir con la Autoridad Palestina cuando no tiene un gobierno único. No, mira, vamos a ver. Si hablamos de Cisjordania es una cosa, si hablamos de Cisjordania y Gaza es otra cosa. En Cisjordania quien está gobernando es un gobierno de la OLP, de los componentes de la OLP menos el Frente Popular. Pero sobre el terreno Mahmoud Abbas tiene los yacimientos de que el que viene detrás no va a encontrar ningún problema en gobernar. Y yo lo puedo garantizar a usted y a la población en Israel, porque Mahmoud Abbas tiene 84 años, puede morir mañana como puede durar. Su padre vivió 105 años, él espera vivir tanto, pero si el día de mañana muere, yo le digo, democráticamente el Comité Central de Al-Fatah, el Comité Ejecutivo de la OLP, van a escoger a un candidato a la presidencia que va a gobernar igual o mejor que Mahmoud Abbas. Si usted se acuerda, si vuelve atrás, en 2004, cuando murió Arafat, los palestinos lloraban a Arafat no es porque solo querían a Arafat, porque temían que nadie podía gobernar en Palestina. Y yo le digo, yo he vivido la época de Arafat y estaba cerca de Arafat, yo le digo que Abu Mazen es mucho más hombre de Estado que Arafat. ¿Y quién lo puede reemplazar, Muhammad? Bueno, nombres no lo puedo decir, pero le digo, seguro que va a ser alguien que goce de la confianza de los dos comités, del Comité Central y el Comité Ejecutivo, el de Al-Fatah y de la OLP. Ok, te quiero hacer el último comentario. Una persona de la OLP que conozco me contó el siguiente chiste. Sí. Me dice que la esposa de Mahmoud Abbas llama a Mahmoud Abbas y le dice que les han robado la casa. Y Mahmoud Abbas dice, es imposible porque tengo todos los ministros conmigo. Todos los ministros están en mi sesión. La calle palestina siente que la corrupción en la autoridad palestina, y no te digo, porque del lado israelí también se habla mucho de corrupción, pero te digo en la calle palestina. ¿Tú crees que es un problema que la gente lo ve mal a tal punto que puede correr peligro una continuación del gobierno de la OLP? No, para nada. Mira, sería engañarse si hablamos de un gobierno en cualquier sitio del mundo que esté exento de corrupción. Esto también son niveles de corrupción. Hay niveles mayores, hay niveles menores, y estamos viendo lo que está viviendo en Israel, que si Netanyahu está tachado de corrupción, se va a un juicio de corrupción y le vuelven a escoger como primer ministro. Pues yo le digo una cosa, aquí tenemos una cosa muy distinta. No niego que hay corrupción, pero es mínima la corrupción porque tenemos una comisión del Banco Mundial que está en el Ministerio de Finanzas palestino. Es uno. Segundo, no tenemos una economía independiente, sino dependemos de los recaudos de impuestos que recauda Israel, que son números conocidos por Israel, por la Comunidad Europea, la Comunidad Mundial, y los apoyos que vienen a través de gobiernos occidentales que vienen destinados y controlados por estos mismos gobiernos. Que la corrupción antes era mucho más, hoy es mínima, la hay, ojalá que la podemos combatir, pero no es hasta tal punto de que forme peligro que Mahmoud Abbas o quien viene detrás de Mahmoud Abbas va a correr peligro por esta corrupción. La corrupción en su mayoría es usando, ¿cómo lo voy a explicar? Usando el puesto, la influencia que tiene uno, no del presupuesto del Estado, sino puedo influir. Yo, por ejemplo, dirijo no sé qué, entonces mi puesto lo utilizo para algo de corrupción.
y esto lo hay en todos los sitios del mundo, la influencia, el patriotismo, no sé cómo le llaman. Sí, el tráfico de influencias y patronazgo o algo por el estilo. Sí, esto lo hay en todos los sitios. Aquí, como no tenemos mucho dinero, pues todo el presupuesto nuestro es mínimo y apenas llega. Tenemos una deficiencia del presupuesto casi 2.000 millones y por lo tanto no le dejan a ninguno que pueda, no sé, robar mucho dinero. Sí, roban, lo hay, pero que roban mucho dinero porque normalmente el robo tiene que ver con la cantidad de dinero que hay. La cantidad que tenemos apenas cubre los gastos del gobierno, de los ministros, de los empleados. Y aquí no tengo peros en la lengua de decir que tenemos un desempleo tapado con el doble de funcionarios del Estado. Tenemos doble funcionarios porque en la época de Arafat quería darle vida a toda la población palestina y la única manera era nombrarles funcionarios del Estado. Es decir, que tenemos funcionarios el doble de la necesidad que debíamos tener y por lo tanto, pues el dinero apenas alcanza para darle comer a esta gente. Muhammad, te agradezco mucho, mucho por tu tiempo y por tus conceptos y te dejo saludar a ti. A su entera disposición para cuando sea. Quería aprovechar para mandar un mensaje primero a la sociedad israelí y luego a la comunidad internacional que este conflicto ha cobrado muchas vidas, ha hecho sufrir mucha gente, más bien las mujeres, las madres, las esposas, las hijas, las abuelas. Ojalá que pongamos codo a codo y mano a mano y hombro a hombro para encontrar una solución y poner fin a este conflicto vía garantizar una seguridad para Israel y una independencia para el Estado de Palestina. Que Dios te bendiga, Mohamed. Gracias a ti, es un entera disposición para cuando quiera.